Ahí ya estoy grabando, lo que no sé si en la nube o en... Bueno, no importa, Pero ahora bueno, después. Bueno, entonces decía, la estadística como definición bien completa es la primera, la que crea, desarrolla y aplica métodos para la toma de decisiones frente a la incertidumbre, partiendo de información empírica y calculando los riesgos. Otra definición de estadística dice que es una ciencia inductiva que permite inferir características cualitativas y cuantitativas de un conjunto mediante un subconjunto del mismo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de una muestra sacamos conclusiones respecto a la población. Eso se llama inferir, hacer inferencia. Diferente a lo que en matemática por ahí uno hace deducción, deduce, parte de una premisa o de un axioma y por deducción llega a otro axioma. En estadística no hacemos eso, en estadística hacemos inducción. A partir de un conjunto de datos, que ya vamos a ver cómo se toman, sacamos conclusiones respecto de una población más grande. Y otra definición un poco más chica dice, es la ciencia que estudia la relación entre población y muestra. Todos los trabajos de investigación que se hacen en estadística están relacionados a las estimaciones que se hacen a partir de una muestra y que se realizan para toda la población. Entonces es otra definición. Hay otros libros que dicen, es la ciencia de los datos. También es cierto, trabajamos con datos. A ver. De una población, que ya vamos a ver ahora en el tema 1, la definición exacta, de una población que es un conjunto de individuos, la estadística lo que hace es seleccionar una o más muestras, un subconjunto de esa población. Muestra 1, muestra 2, muestra 3. Y a través de la inducción va a sacar conclusiones de toda la población. La estadística nos brinda herramientas que permiten, todo esto que está acá nos ayuda a la estadística. Algunos compañeros míos me dicen, es la ciencia que ayuda a mentir, porque siempre la estadística se asocia con que nos puede engañar. Y entonces, conociendo y teniendo una formación universitaria como tienen ustedes y viendo esta materia, se van a dar cuenta de que la estadística puede engañar al ignorante, puede engañar al que no tiene formación, no deliberadamente, sino cuando muestra resultados, la persona que no sabe cómo tiene que leer esos resultados. Puede ser que la estadística o a gente que aplica mal la estadística muestre información parcial o muestre datos que puedan ser engañosos. Entonces, ustedes a partir de esta materia pueden descubrir resultados engañosos. Pueden obtener buenos datos, porque esta materia nos va a ayudar a diseñar esquemas para la toma de datos. ¿Cómo obtengo un dato? No cualquier dato es bueno. Nos permite distinguir entre lo que se puede y no se puede concluir a través de una muestra. Nos permite entender tablas y gráficos, comprender el significado de margen de error, construir e interpretar intervalos de confianza, nos permite tomar decisiones en base a datos y en base a información. Erróneamente muchas veces asociamos solamente con la ciencia, cuando la estadística está muy asociada a lo que es la vida cotidiana de un empresario. Una de las grandes cadenas de supermercados, las grandes empresas proveedoras de algún insumo, tienen estadísticas. Los laboratorios que venden medicamentos tienen estadísticas, saben
y toman decisiones en base a datos estadísticos. Entonces, si uno conoce la estadística, puede darse cuenta de eso. ¿Por qué en ingeniería industrial van a ver esta materia? Porque ustedes se pueden dedicar a cualquier área cuando finalicen la carrera, pero en cualquiera, en cualquiera de las áreas que puedan investigar, ya sea procesos industriales o toma de decisiones o marketing, siempre van a analizar sobre un proceso múltiples factores. Sobre algo no afecta una sola cosa, sino son muchos los factores. Y esos factores producen causas y efectos. Entonces, la estadística le va a dar una forma de razonar clara y ordenada para que ustedes puedan distinguir causas de efecto y que puedan distinguir distintos tipos de variables, tanto para la toma del dato como para el análisis de la información. Entonces, necesitamos la estadística para controlar todos esos factores. ¿Y cómo los vamos a controlar? A través de diseños para la recolección de datos. Entonces, a mí me interesa estudiar particularmente el efecto del calor sobre un producto que estoy por fabricar. Entonces, la estadística me va a enseñar cómo diseño la toma de datos para estudiar ese efecto y que no tenga efectos confundidos. Tanto para un experimento como para un muestreo, que es la toma de datos a partir de estudios observacionales y no de experimentos. Y por otro lado, una vez que tengo el dato, la estadística me sirve, me da técnicas de análisis de datos, me da metodologías de estudio de muchas variables o de respuestas múltiples. Entonces, esos factores de los que hablaba, ya sea a través de un muestreo o a través de un experimento, vamos a conocer diseños de muestreos y diseños experimentales. Es lo primero que vamos a ver, cómo se toman los datos. La segunda parte es la técnica de análisis de datos, es decir, bueno, ahora que tengo los datos, ¿qué puedo hacer con estos datos? Tenía un objetivo para tomar los datos, perfecto, mi objetivo estaba simplemente un aspecto descriptivo o me interesaba responder a hipótesis o más ampliamente ya hacer un experimento para responder varias cosas. Dependiendo de cuál era mi objetivo, la estadística me ofrece distintas herramientas de análisis de datos. Técnica de análisis de datos exploratorio, me enseña cómo hacer estimaciones, pruebas de hipótesis, temas como correlación y regresión que estudian en conjunto dos o más variables, y las comparaciones de promedio que los puedo hacer a través de experimentos. Entonces podemos ver como tres grandes áreas que tiene la estadística. La estadística descriptiva, que está relacionada simplemente con resumir los datos a través de un promedio, de un desvío estándar, de un coeficiente de variación. Está la estadística inferencial, que determina si las características encontradas en una muestra pueden hacerse extensivas a la población y me ayudan a tomar decisiones. Y la estadística experimental, que se apoyan las dos estadísticas anteriores para darme herramientas para hacer experimentos. Vamos a poner una bibliografía básica, ya con esto les di un panorama de lo que se trata la materia. Hay muchos libros en PDF que los vamos a colgar o en la página, o si son muy pesados se los puede llegar a enviar o a crear un link para que ustedes puedan acceder a ellos. Hay muchos libros, tratamos de sacar estadística para ingenieros o libros de probabilidad estadística. Hay mucho material dando vuelta por internet.
Nosotros le vamos a recomendar algunos, pero de estos seguramente siempre van a encontrar un material que puedan leer. De sobra hay, lo que no hay, como en todas las materias, voy a dejar de compartir, lo que a ustedes les tiene que interesar es qué estudio de cada tema, porque son temas enormes que van a encontrar mucha información y que la lectura de la estadística en sí a muchos les resulta pesado. Les resulta pesado porque está relacionada con algunos aspectos de matemática, no siempre es amigable, se basa en la teoría de las probabilidades. Entonces uno tiene que ir viendo qué material le puede resultar de un vocabulario relativamente sencillo para que ustedes puedan estudiar la materia. Dicho esto, si tienen algunas preguntas voy a responder. Luego de eso hacemos 5 minutos de recreo y vemos el tema 1, que es el tema muestreo. El tema muestreo supongo que nos tomará, para que tengan una idea, menos de 1 hora. Después le queda el material de lectura para ustedes. Pero les damos 5 o 10 minutos y continuamos con ese tema. ¿Tienen preguntas para hacer respecto de la materia? No leí si en el chat pusieron algo. Lo del aula, profe, ¿cuándo va a estar habilitado para ingresar? Porque yo probé recién y no está habilitado todavía. Mirá, voy a compartir pantalla porque tenía acá para mostrarles. Espera, comparto el escritorio. Comparto mi pantalla y te muestro. Acá está, yo ya pude entrar, pero a mí me matricularon directamente. Yo entré a mis cursos, yo tengo varios cursos, ustedes van a encontrar todos los cursos que ustedes tienen. Se llama ProE. Hice todos los pasos, profe, pero no está Con 2020. Con P20. Nos dice que no nos podemos matricular porque ya terminó el periodo del año 2020. Pasa que dice estudiantes 2020, entonces como que todavía no lo actualizaron. Este es el primer año que tenemos un aula virtual. Los años anteriores. Laura, sí, decime. Eso es lo que yo te mostré el otro día, que si yo ingreso a todos los cursos que hay en la Facultad de Ingeniería Industrial y busco el curso de probabilidad y estadística, dice el periodo de matriculación ya terminó una fecha de diciembre, 21 de diciembre, algo así dice. Bueno. Que era cuando hablamos del tema, porque yo no estoy matriculada. Lo que voy a hacer es reclamar a UNE Virtual. Voy a reclamar a UNE Virtual qué es lo que pasa con esto, porque nosotros pedimos el año pasado para este cuatrimestre y bueno, ya tenemos nosotros cargado el cronograma, el programa, un libro, la clase inaugural, la clase de muestreo y después algún material para que vayan viendo el programita ese que nos va a ayudar a analizar los datos. Entonces voy a hacer el reclamo y no sé, yo no sabía que no podían matricularse. Pensé que sí, por eso no solucioné antes este problema. Así que ahora hablo con nuestra representante en UNE Virtual y espero que me dé una pronta solución. Le consulto, es el molde naranja, ¿no? Naranja es, sí señor. Sí, no están dando. Bueno, yo pregunto y tratamos de solucionar el tema. Acá con Jorgelina vamos a hacer la prueba. Profe, ahí dice una pregunta en el chat. Yo creo que le esperaban hasta esta mesa, pero hay resoluciones
que el centro de estudiantes publicó. La verdad, Profe, yo, hay una resolución, sí, que es hasta marzo, pero podría haber posibilidad de nosotros presentar una nota, si usted está de acuerdo, para una mesa, esperarnos una mesa más, porque la resolución ya salió, pero es hasta marzo. presenten, la verdad, chicos, esta pandemia hizo que cada uno tenga realidades diferentes y la facultad tiene la política de pensar que si podemos ayudar, le vamos a ayudar porque no estamos todos en la misma situación. Cada uno tuvo su problema y lo que queremos es que ustedes permanezcan estudiando y que sean buenos estudiantes. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo se desempeñan, qué asistencia tienen, hagan el intento ese. Yo no les digo que no les puedo prometer que sí tampoco, veremos cómo está la situación, pero hagan de cuenta que están por promocionar la materia, aunque no tengan. Y veremos al final si le consideramos o no. Cada caso se va a estudiar como un caso particular. Pero presenten las notas. Hasta ahora han tenido éxito. Yo no sé si siempre les favorece todo lo que han pedido, pero bueno, no siempre porque tienen 1.000.000 de mesas. Acá la única que le veo a Mariana, que por suerte prendió su micrófono, su video, entonces por lo menos estoy en contacto con una alumna. No sé profe, si... usted sabe que no siempre nos favoreció, porque si no, yo no tendría que recursar física. Pero bueno, así nomás es. No, pero a veces no siempre le favorece distraerse también con tantas mesas de examen. Muchas Sí. veces lo más importante, bueno, esta es el periodo de cursada. Lo que tuvimos, y como yo que tuve la suerte de visitar otras universidades, en la mayoría de las universidades, la semana de examen no hay clase. Y la anterior tampoco hay clase para que el alumno pueda estudiar. Pero tampoco tienen mesa todos los meses como acá. Entonces se organizan de manera distinta. No sé si tendrán distintos resultados, para mí le distrae mucho, pero bueno, no vamos a hablar de eso justo ahora. Pero pidan y vamos a tener todo el criterio de que si andan bien esta materia y la llevan al día, la pueden promocionar, pueden regularizar, y si regularizan, algo que yo siempre digo, rindan pronto. Todo el esfuerzo que hicieron de cursar, porque a la una no le gusta a nadie estar, en lugar de estar comiendo con los chicos, con su mamá, con el que sea, van a tener que estar escuchando durante un cuatrimestre la teoría estadística. Pero ¿saben qué? Que valga la pena ese esfuerzo, tengan una materia menos, terminan esto y se quedan ya con probabilidad estadística aprobada. Es cómo encaramos la materia de una manera bastante aplicada. En otras carreras le dan mucho más probabilidades, axiomas y todo eso, y yo quiero que le encuentren, o por lo menos nosotros en la facultad, cuando propusimos el examen y empezamos con esto de la toma de datos, lo que queremos es que entiendan para qué les sirve esta materia. Y realmente es un valor agregado que tienen a su formación profesional. De hecho, en la cátedra están 2 profesionales que estudiaron estadística como carrera de base. Ni Jorgelina ni Roxana tuvieron como carrera de base la estadística. Sin embargo, las 2 se han dedicado a este tema porque vieron lo importante que es para su... Gabriela, por favor, no sé. Hay algunos con micrófono activado. Carlos, Gabriela, Mariana. Sí, le quería hacer una consulta, por eso estoy esperando. Bueno, hace la consulta y después hacemos recreíto. Con respecto a la asistencia de los días prácticos, a mí justo se me complica porque estoy trabajando en ese horario de 10 a 12. ¿Se toma asistencia? Es para organizarnos yo nomás. No vamos a tomar asistencia, van a tener que hacer los trabajos prácticos.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Hacemos un recreíto y después comenzamos con ese tema, así no nos estiramos tanto. Sí, yo le hago una consulta nomás. Si vamos a tener... 13:49, a las 14 empezamos el otro tema. Y el que se queda consultando, que se quede consultando, no hay drama. Ah, bárbaro. Yo le quería preguntar nomás, profe, si van a armar con los profesores algún grupo de WhatsApp. Hay materias que nos es más simple la comunicación por ahí. Lo hicimos sobre todo para dar información de los exámenes, Claro. previo, porque por ahí el año pasado con otra materia que se cayó una virtual, justo cuando teníamos el examen vimos la necesidad imperiosa de tener un grupo de WhatsApp. Pero en realidad lo que no queremos es que ese grupo de WhatsApp sea para otra cosa que no sea dar estrictamente información. Así que veremos a ver si Roxana después puede preparar un grupo, pero ya les digo, o va a ser para dar información o para interactuar con lo estrictamente necesario de la cátedra. Si no tienen el correo claro. de la cátedra y van a tener una virtual también que con eso se puede manejar. Bueno, profe. Un grupo con restricciones, Laura, como tiene Griselda, que solo para que suba información el CENTE. O lo habilita cuando necesita que los alumnos contesten y después lo deshabilita el chat. A las 14 nos encontramos, yo no cierro dejamos de grabar. Sí, va a pausar, eso te iba a decir. Sí. Y acá está. Bien. ¿Se puede ver ahí el tema 1, muestreo? Sí, se ve. Bien, gracias. Vamos a ver entonces qué es el muestreo, la definición, objetivos y ventajas, y vamos a ver un poquito más de eso. Vamos a ver los tipos de muestreo, y al final de todo le puse cálculo del tamaño de muestra. Primero vamos a ponernos de acuerdo en algunas definiciones. Vieron que todas las materias tienen su vocabulario. Nosotros en estadística usamos mucho el concepto de población y muestra. Y definimos a la población como un conjunto de elementos que debemos acotar en el tiempo y en el espacio. No podemos decir los alumnos de ingeniería industrial. Tenemos que decir los alumnos de la carrera, de qué facultad y en qué periodo de tiempo. Entonces ahí acotamos la población y decimos, estamos hablando de esta población. Y la población tiene algo que nos interesa estudiar. Estos elementos tienen alguna característica en común. Y vamos a dar la definición de muestra. Muestra definimos como un subconjunto representativo de elementos de la población, de esa población que estamos estudiando. La muestra, a diferencia de lo que es en bioquímica, por ejemplo, una muestra de sangre, si bien una muestra de sangre es una porción de algo más grande y que seguramente es representativa por el flujo que tiene la sangre, en general uno a veces confunde la muestra como un elemento. Y nosotros en estadística decimos que la muestra es un subconjunto de la población. Entonces, esa nomás es, pongámonos de acuerdo y pongamos las definiciones como van a ser. Una muestra es un subconjunto de la población. Por ejemplo, a nosotros que estamos en la Facultad de Ciencias Agrarias está la carrera de Ingeniería Agronómica. Es muy común para un agrónomo tomar una muestra de suelo. Una muestra de suelo implica una porción donde ellos después van a analizar, qué sé yo, el grado de fertilidad que tiene esa muestra de suelo. Bueno, muchas veces hacen una muestra que ellos llaman muestra compuesta porque sacan partecitas de todo un lote, mezclan y después ahí le hacen los análisis de fertilidad. Eso en realidad es una muestra
es una porción. Nosotros lo que tenemos que definir bien es cuáles son los elementos de la población y cuál es la porción o los subelementos que corresponden a la muestra. Lo más común y lo que ustedes habrán escuchado es la población y la muestra cuando las unidades son personas. Por ejemplo, cuando se hacen las encuestas de opinión, ¿no es cierto? Donde no se le hace a todos los individuos de la población. Es más, se le hace a muy pocos individuos de la población. Sin embargo, escuchamos, es tan común escuchar en la radio a un locutor que dice, los jóvenes piensan tal cosa, porque un estudio lo dijo. Bueno, en el estudio, ¿qué jóvenes participaron? ¿Qué clase social tenían esos jóvenes? ¿Qué edad tenían esos jóvenes? ¿Qué formación? ¿Qué nivel sociocultural para dar una respuesta? ¿Son representativos de toda la población? Generalmente uno toma una porción de la población. A esa porción le denomina muestra. Ahora, nuestra definición en estadística dice que la muestra debe ser representativa de la población. Esa representatividad la vamos a buscar después de alguna forma. Vamos a tener algún mecanismo que nos diga cómo obtener una muestra representativa. En general, el común de la gente utiliza algún criterio subjetivo para decir esta muestra es representativa de la población. O hay muchas veces que ni siquiera piensa en esa representatividad y concluye sobre aspectos del conocimiento sobre la base de una información sesgada, lo cual no es correcto. Vamos a ver más definiciones. La unidad muestral es el individuo, es la unidad de análisis, el lugar donde se realizará la observación sobre el cual nosotros haremos la determinación de las variables que nos interesan estudiar. La variable es esa característica que nos interesa estudiar. Vamos a ver un ejemplo. Después le doy la definición de muestreo. Un fabricante de tarjetas para computadora podría desear eliminar defectos. Se trabaja con la tarjeta, es un empresario donde tuvo muchos reclamos por defectos, con lo cual tiene un costo que es el costo de postventa y el fabricante quiere disminuir al máximo estos defectos que tienen las tarjetas. Entonces, para hacer una determinación y un estudio, lo que se hace es recolectar información de X cantidad de tarjetas de computadora. Acá pusieron 50 tarjetas de computadora, que serán elegidas al azar en un proceso. Entonces, hay un mecanismo de recolección de datos, hay una unidad de análisis que son las tarjetas de computadora, hay una población que es todas las tarjetas que tiene el fabricante. ¿Y cuál sería la variable que vamos a tomar? El número de efectos, el tipo de efectos, tenemos que definir cuál es la variable que vamos a estudiar. Es el muestreo, esta debería haber estado después. Es la acción de seleccionar algunos elementos de una población con el objeto de obtener de esa población información. ¿Qué queremos de la población? Seleccionar una muestra. El muestreo se define como la acción de tomar algunos elementos de la población con el objeto de conocer a esa población en su totalidad. Matemáticamente ustedes tienen la forma de representar una población tal vez con un conjunto y un subconjunto de ese conjunto más grande sería la muestra. La muestra debe reflejar las mismas características de la población, si no sería una muestra sesgada.
Esa es la idea del muestreo. Disponemos de cierta información que nos da la muestra y queremos hacer inferencia a toda la población. Cuando decimos los alumnos, a lo mejor estudiamos X cantidad de alumnos, pero después esa conclusión que sacamos es aplicada para la totalidad de los alumnos. Vuelvo a repetir acá cuál es la acción, qué es el muestreo. Y cuáles son las ventajas. La pregunta acá es la siguiente: ¿fue necesario conocer toda la población para saber qué pasa con ella? En realidad, en general les solíamos mostrar una imagen a los alumnos tapada y íbamos descubriendo parte de esa imagen. Entonces, en realidad el muestreo es decir, bueno, tengo partes y con esa parte quiero saber qué es el todo. Y se puede demostrar, la estadística lo ha demostrado claramente, que no necesitamos conocer todo para saber lo que hay detrás. Hay parte, ya es suficiente con cierta cantidad de información. Entonces, la ventaja que tiene eso es que tenemos un costo reducido, tenemos rapidez y tenemos muchas más posibilidades. ¿Qué quiere decir? Que con una muestra nosotros podemos saber lo que sucede con la población. Hay para tipos de investigación que es muy costoso extraer la muestra o hacer el análisis o realizar el procedimiento. Y entonces, básicamente, entrenar a gente capacitada para que lo haga también quita posibilidades. Entonces, es más probable trabajar con una muestra que trabajar con toda la población. Y se ha comprobado que los errores de muestreo, muchas veces, que son los errores, voy a dar la definición, de trabajar con una muestra y no trabajar con toda la población, esos errores suelen ser menores que los errores que se cometen si analizaríamos toda la población. Porque ahí, si bien tendríamos información de toda la población, están otros tipos de error que hacen a la practicidad, a cómo se toma el dato, a la carga de datos, es decir, hay muchos otros errores que suceden cuando uno hace un censo que pueden ser mayores que los errores de muestreo, que es el error que se comete al trabajar solamente con una muestra. Lo van a comprender más adelante, pero son las ventajas que tiene el muestreo. Los métodos para seleccionar una muestra son numerosos. Vamos a ver varios métodos de eso. Y van a depender del tiempo, el esfuerzo, el dinero, la habilidad disponible para tomar las muestras. Muchas veces pasa en las empresas, en las instituciones, que queremos hacer un diagnóstico de la situación, para lo cual no podemos analizar toda la población, tenemos que analizar una muestra. Pero muchas veces el muestreo apropiado requiere más tiempo del que tenemos, y más dinero y más esfuerzo. Entonces, dependiendo de todo este conjunto de cosas, va a depender la muestra que obtengamos. Y no se crean de que siempre uno va a ser, conociendo la estadística, el mejor muestreo. Muchas veces no podemos hacerlo mejor porque realmente estamos muy limitados con tiempo y esfuerzo. Queremos para ayer algo. Entonces no basamos en antecedentes para ver cómo sería el mejor criterio para realizar un muestreo. Otros dos conceptos que vamos a definir en muestreo son parámetros y estimadores. Los parámetros vamos a... Le consulto. Sí, Si nosotros nos basamos en antecedentes y en el antecedente había un error, ¿no estaríamos arrastrando errores en los muestreos? Sí, señora. Vamos a estar arrastrando errores. Ya me decía una profesora a mí, si vamos a copiar o vamos a tomar como antecedente algo, tomemos algo bueno. Tomamos algo que sea prestigioso o que venga de una buena revista. Ustedes van a aprender después lo que es revisión bibliográfica,
y van a ver que, así como lo hacen en internet ahora, o para comprar un producto o para ver algo, ustedes nos miran ya La alguna reseña. otra información que Claro. nos da y que nos esté hablando de la calidad que tiene eso. Bueno, vamos a operar así, en un terreno un poco más formal nomás, que es lo académico, pero vamos a estar haciendo lo que ustedes hacen cotidianamente, que es chequear medianamente la información. Ustedes saben que estamos plagados de información falsa y que hoy por hoy los docentes lo que tenemos que enseñar es, chicos, vean cómo pueden tomar buena información. Y de ese tema, los docentes más grandes hasta desconocemos, sabemos menos que ustedes inclusive. Ayer andaba circulando para anotarse, para vacunarse acá en Corrientes, a los menores de 65, y había un link que era falso. Había uno que era verdadero y otro falso. Y muchos recibieron el falso. Y ese falso que hizo, te sacó información de tu documento, de tu teléfono, y quedaste registrada en una base de datos, seguramente para que después te den Después publicidad. usan para vender tus datos, no sé. En el mejor de los casos es para ofrecerte publicidad. En el peor de los casos va a ser para saquearte una cuenta. Sí, claro. O usar la tarjeta de crédito, qué sé yo. Pero bueno, eso, no sé cómo nos derivamos hasta acá, pero es así. Vamos a tratar de buscar antecedentes que sean buenos para poder copiar de antecedentes buenos. Bueno, volviendo al tema que muestra esta presentación, parámetros y estimadores, dice ahí. En estadística vamos a diferenciar bien la información que vamos a sacar de una muestra, que vamos a sacar de este subconjunto que está acá. Van a ser datos que son funciones calculadas con esos datos, pero que resultan ser estimadores de lo que nosotros vamos a mencionar como parámetros, que son valores reales de la población, pero a esa población, como no la analizamos en su totalidad, esos valores los vamos a estimar. Entonces vamos a hacer una diferenciación entre parámetros y estimadores. Los parámetros son funciones calculadas con todos los datos de la población. Son desconocidos para nosotros y son valores fijos. Hay un único parámetro poblacional respecto de un valor central o una medida de variabilidad. Esta nomenclatura que aparece acá con letras griegas es como en estadística se estableció que a lo que es desconocido y lo que se va a estimar, en general se pone con letras griegas, que son los parámetros. Y las estimaciones que se hacen las ponemos con letras del latín, o bien con sombrerito también indicando que es una estimación. Vieron que acá la media tiene una rayita. Bueno, esa ya es una nomenclatura que van a comenzar a ver en estadística, que nos diferencia entre lo que son valores a ser estimados y valores reales que sacamos de un conjunto de datos. El error muestral o el error de muestreo es la diferencia que vamos a obtener entre el estimador y el verdadero parámetro. Como no conocemos el verdadero parámetro, esa diferencia la desconocemos. Vamos a calcular una probabilidad y vamos a tratar de que esa probabilidad sea menor que un valor determinado. Es una definición que si lo buscan en los libros de estadística tiene un fundamento muy matemático, el error de muestreo. No me interesa que ustedes aprendan eso en este momento. En este momento me interesa que ustedes entiendan que un error de muestreo es el error que se comete por no analizar toda la población. No es un error que yo cometo porque me equivoqué al cargar un dato o porque hice mal alguna cosa. El concepto de error viene porque no estoy analizando toda la población y estoy analizando simplemente una parte de la población. Eso es lo que le tiene que quedar en claro de esto. Según la forma de seleccionar los elementos de una muestra, vamos a definir los tipos de muestreo.
Dice, una muestra es extraída al azar cuando la manera de selección es tal de que cada elemento de la población tiene igual probabilidad de ser seleccionado. Una muestra aleatoria también se llama muestra probabilística y es preferida por los estadísticos porque el método de selección es objetivo y el error de muestreo o el error muestral puede ser medido en términos de probabilidad. Hay muchas muestras que no son seleccionadas al azar, hay mucha investigación que se hace con muestras dirigidas o informantes calificados, suelen decir. Esas muestras pueden ser muy buenas como pueden ser muy malas. No tenemos forma de medir el error. Entonces la estadística le hace la propuesta de que haya alguna instancia de aleatorización para seleccionar la muestra, que tengamos un mecanismo aleatorio y con ese mecanismo aleatorio lo que vamos a tener es, por un lado, objetividad y por otro lado, un respaldo suficiente a través de la teoría estadística que nos permita estimar un error. Entonces, los tipos de muestreos pueden ser no probabilísticos, donde no interfiere el azar, que se llaman a juicio, por conveniencia o voluntariado. Y los probabilísticos, donde ahí sí interfiere el azar y se llaman aleatorio simple, sistemático, que parecería contrario a aleatorio, pero en realidad este tipo de muestreo tiene un arranque aleatorio. Muestreo aleatorio estratificado, se parte la población y se selecciona de cada parte al azar, o muestreo por conglomerado. Estos son muestreos, los muestreos básicos que vamos a ver nosotros, los que están acá, los muestreos probabilísticos. Después, dependiendo de la complejidad y de cómo es la población, uno puede llegar a combinar primero para seleccionar o para diferenciar áreas, seleccionar de una forma y luego dentro de ese utilizar otro muestreo. Eso se llaman muestreos bietápicos, muestreo en varias etapas ya. Estos otros tipos de muestreos son conocidos y pueden ser buenos, pero no tenemos forma de medir el error. Así que como son buenos, pueden ser muy malos también. Entonces la estadística no trabaja con los muestreos de tipo no probabilístico. Una compañía, vamos a ver un ejemplito, una compañía telefónica desea evaluar el grado de satisfacción de sus clientes. Por ejemplo, personal, si se imaginan una compañía telefónica. Y envía una encuesta de satisfacción a 100 clientes seleccionados al azar. ¿Cuál sería la población allí? Acá ponemos todos los clientes de la compañía. ¿Cuál sería la unidad muestral? Cada uno de los clientes. ¿Cuál sería la muestra o bien el tamaño de la muestra? Serían los 100 clientes. El tamaño es 100. La muestra está compuesta por 100 clientes. Es un subconjunto de la población. Hay otra cosa que en muestreo se denomina marco, que es parecido a lo que es la población total, pero es algo más concreto, es decir, bueno, sobre esta base de población yo selecciono al azar la muestra. Tenemos que tener una base, tenemos que tener como un listado, una foto o algo que nos dé una dimensión de lo que es la población y a partir de eso pensar en cómo vamos a seleccionar la muestra. Esa fotografía o ese listado real es lo que nosotros vamos a utilizar como marco o como población. Es decir, muchas veces el marco es muy parecido a la población, a veces puede ser exacto si la población es chica, pero cuando la población es grande puede haber diferencia entre lo real y lo hipotético. Y después la variable a estudiar definimos nosotros como lo que nos está interesando estudiar. Lo de marco, yo suelo dar un ejemplo. Si me interesan empresarios de la ciudad de Corrientes
y hay alguna asociación de empresarios en general, yo podría obtener un listado de esa asociación. Por otro lado, podría tener en AFIP algún listado de los que facturan, no sé qué tipo de factura, que me indica a mí que sean empresarios. Podría tener información del censo de población y vivienda donde me diga, en Corrientes hay tantos empresarios. Entonces, el marco es la lista que yo elija, la lista que yo elija como población completa. ¿Con qué voy a trabajar? Con lo que me dice el INDEC, con lo que me dice la Asociación de Empresarios Corrientes, con lo que me dice la AFIP. Yo tomo esa decisión en base a algún criterio que yo considere el más conveniente. Muchas veces estadística y censo puede ser que tenga mucha información y buena información, sin embargo está muy desactualizada para lo que yo quiero hacer, porque se hacen encuestas cada 10 años, por decir algo. Entonces, esa es la diferencia entre marco y población. Poblaciones, yo me quiero referir a los empresarios de Corrientes del año 2019. Ahora, ¿cuáles eran los verdaderos empresarios? ¿Dónde saco esa información? Eso es el marco. Entonces, los pasos para realizar un muestreo son definir objetivos, las variables a estudiar, la población, cuál será la unidad de muestreo, cuál será el marco, y finalmente las dos cosas que nos van a definir la muestra es el tamaño de muestreo y el método. Tamaño de la muestra y método de muestreo. Esos serían los pasos para realizar un muestreo. Tanto el método de muestreo como el tamaño de la muestra, el método y el tamaño nos permiten obtener una muestra representativa. Los métodos de muestreo dependen de las características de la población. Cuanto más conozca la población, mejor puede elegir el método de muestreo. Si será un método simple, sistemático, estratificado o por conglomerado. Y el tamaño de la muestra depende de básicamente la variabilidad de la población. Es lo primero, cuanto más variable sea la población, mi tamaño de muestra deberá ser más grande. Cuanto menos variable es, cuando hay uniformidad, voy a necesitar un tamaño de muestra más chico y con eso va a ser suficiente para representar a toda la población. Si en un curso tenemos estudiantes donde la mayoría tenga un promedio académico de 7, ese curso es relativamente homogéneo. Y si yo selecciono al azar cierta cantidad de alumnos, voy a decir este es un conjunto de alumnos representativos, porque sé que cada alumno de ese curso tiene un promedio mayormente o en promedio de 7. Ahora, si tengo un curso donde tenga alumnos de 10, alumnos de 7, 6 y alumnos de 3 y 1, que es lo que pasa mayoritariamente, ese curso es heterogéneo. Yo, si elijo una muestra al azar, puedo correr el riesgo de elegir a los alumnos que sean medios o muy buenos o muy malos. Entonces, si yo tuviera una muestra más grande, a lo mejor abarco más todas las situaciones posibles. Esto para que entiendan intuitivamente nomás por qué el tamaño de muestra está relacionado con la variabilidad de la población. Hay rigor después metodológico para hacer un cálculo del tamaño. En este momento yo simplemente le estoy mostrando por qué estaría relacionado el tamaño de muestra con la variabilidad. También depende de la confianza que queramos en las estimaciones, del error permitido en las estimaciones, que son conceptos que vamos a aprender más adelante. Bueno, vamos a estudiar ahora el muestreo aleatorio. Muchas veces el aleatorio simple, muchas veces se trabaja con reemplazo o sin reemplazo. Y por definición,
Dice que de una población podemos realizar extracciones de n elementos y cada vez que el elemento es extraído se vuelve a poner en la población, eso se llama muestreo con reemplazo. De esta manera podríamos estar seleccionando en cada sorteo un mismo individuo. La probabilidad de cualquier individuo pertenecer a de ser seleccionado, de participar de la muestra es 1 sobre n. La probabilidad de una muestra de ser seleccionada es n sobre p. Yo le tengo que poner la definición de muestreo aleatorio. Ustedes, simple. Ustedes no conocen el concepto de probabilidad todavía, pero esta es la definición formal. Ya vamos a ver lo que es probabilidad y lo que es concepto. Por ahora, entiendan que muestreo aleatorio simple es seleccionar al azar un conjunto de individuos de una población. A ver si tenemos por acá. Vamos a ver un ejemplo directamente, después ustedes lean la teoría. Supongamos que nos interesa elegir una muestra aleatoria de 5 estudiantes en un grupo de estadística de 20 alumnos. Un grupo mucho más chico que el que tenemos ahora. ¿Qué puedo hacer? Escribir los nombres en pedazos de papel, colocarlo en un recipiente, revolverlo y luego extraer 5 papeles al mismo tiempo. Eso lo hacían en mi época. En la época de ustedes, ¿qué van a hacer? Van a tener un software seguramente que les genere 5 números aleatorios entre 1 y 20. Y listo. Y ahí tienen los cinco alumnos que vamos a seleccionar. Se listan los estudiantes, se pueden utilizar tablas de números aleatorios. Eso era antes, los libros de estadística tenían tablas. Hoy por hoy se generan números aleatorios con un Excel. Se puede enumerar y hacer un sorteo como habitualmente se veía. El muestreo sistemático, sin embargo, ya se contrapone al muestreo aleatorio simple, porque aparece la palabra sistemático. Dice, ¿cómo va a ser sistemático y aleatorio? Bueno, se puede. Al azar sistemático es cuando una muestra sistemática se obtiene cuando los elementos son seleccionados de manera ordenada. La manera de selección depende del número de elementos incluidos en la población y del tamaño de la muestra. Primero se debe dividir el número de elementos de la población por el número de la muestra. El cociente indicará si cada elemento de la población va a ser seleccionado. Solo el primer elemento de la muestra es seleccionado al azar. Vemos esto cómo sería. Supongo que tenemos, no sé cuánto, estaba acá, 50 y pico elementos. Queremos extraer 3. Yo tendría que hacer la división del total de individuos acá dividido 3. Supónganse que ese agrupamiento me dio 12. Ay, no veo bien acá. ¿Qué me está dando? No me importa que no vea. Profe, los señalados son 12, 32 y 52. Perfecto. ¿Por qué? Porque vamos, el primero se elige al azar. Uno divide la población total de acuerdo a cuántas muestras queremos obtener. Hacemos n grande sobre n chico. Dividimos a la población y en el primer grupo sorteamos cuál elemento. Pudo haber salido el 12, pudo haber salido el 7, pudo haber salido uno de los números que esté en el primer grupo. Selecciono eso. Y después del grupo siguiente voy a seleccionar el elemento que esté en la misma posición. A ese elemento le sumo K, que es el cociente entre n grande y n chica. Y así elijo cada K individuos un elemento. A ver si está, no está más acá. En la práctica van a ver esto mejor, no es tan complicado, es simplemente agrupar de acuerdo al tamaño de muestra
sortear en el primer grupo y después ya queda establecido que cada tantos individuos voy a sacar otro. En el campo es recontra útil este tipo de muestreo. Cuando uno se va a hacer muestreo de árboles, muestreo de plantas, en realidad se sortea el primero y después decimos, bueno, cada tanto seleccionamos otro. No sabemos cuál vamos a seleccionar. El primero sorteamos, pero después sí tenemos un esquema sistemático para hacer la selección. Inclusive en agronomía se utiliza mucho muestreo en zigzag, que se van en una dirección, en diagonales, se sortea el primero y el resto se toma sistemáticamente. En población, a lo mejor con una tarjeta, a lo mejor cada cierta distancia se pueda seleccionar. Suponga que quiero hacer una encuesta al final de un espectáculo que tiene, imagínense ustedes los conciertos, eso que van muchas personas. Quería hacer un muestreo, ¿cómo hago? Y bueno, a lo mejor al finalizar me puedo parar en la puerta y decir cada tantos minutos selecciono el que está de este lado, sea gordo, flaco, esté solo, acompañado, lindo, feo. Ese elemento le elijo lo más objetivamente posible y le hago la encuesta. Eso es un muestreo sistemático, definir sistemáticamente, cada tanto voy a seleccionar uno, pero a su vez el resto ya quedan al azar. Uno no predetermina qué muestra va a ser. Hay diferencia con los muestreos que son voluntarios, que no tienen el azar metido. El otro muestreo se llama muestreo estratificado. Dice que una muestra aleatoria es estratificada si dividimos la población en grupos que sean mutuamente excluyentes, a los cuales le vamos a denominar estratos, y se toma al azar una muestra dentro de cada estrato. Luego, cada muestra se junta para conformar la muestra final. Cuando la población es muy heterogénea y podemos llegar a particionar, supónganse alumnos. Quiero conocer la opinión de los alumnos respecto a cualquier cosa, a cualquier actividad, al centro de estudiantes. ¿Cómo está funcionando el centro de estudiantes, supónganse? Entonces, ¿hay heterogeneidad? ¿Son todos los alumnos? ¿Por qué ustedes consideran que yo podría estratificar el grupo de alumnos? Por año, tal vez. Ojo que los de primer año saben menos del funcionamiento de los que están en quinto. Probablemente los de primer año tengan unas respuestas de acuerdo a sus necesidades y los de quinto año otra respuesta. ¿Puedo seleccionar de acuerdo al sexo? ¿Puede ser que las chicas tengan una opinión del centro de estudiantes diferente de los hombres? El conocimiento del tema que estoy investigando me va a llevar a que yo estratifique o no a la población. En política, las encuestas de opinión que se hacen con muestreo, está un estadístico, pero fundamentalmente un politólogo. Ellos conocen la idiosincrasia, entonces pueden estratificar la población para poder decir, selecciona una muestra, y no necesitamos una muestra tan grande. Buenas encuestas se han hecho, donde la ficha de muestreo está publicada inclusive, que son mínimas muestras de poblaciones muy grandes, y que han tenido buenos resultados, pero que se hizo un buen muestreo. Había mucho conocimiento de la población y se agruparon los estratos de manera tal de que se obtenga una muestra representativa de la población. ¿Cuántos individuos sacamos de cada estrato? Y los estratos no necesariamente tienen que ser iguales, pueden o no ser igual el estrato. Ahora, la cantidad de individuos que sacamos de cada estrato, ¿cómo va a ser? Puede ser fija, que sacamos la misma cantidad de cada estrato, puede ser proporcional, que sacamos de acuerdo al tamaño del estrato, menos acá, menos acá y menos acá,
o puede ser óptima teniendo en cuenta ya un costo y haciendo un cálculo del tamaño muestral. ¿Qué es lo más común? La proporcional. Si queremos una muestra de tamaño tanto, de una población más grande, acá por ejemplo, de una población de 600, queríamos una muestra de 20, no, del 10%, de 60. Entonces, del primer estrato que tenía 100 individuos, se saca 10, del segundo 20 y del tercero 30. No es la misma porque cada estrato tiene tamaño diferente. Las ventajas que tienen respecto de uno de otro, después véanlo, no es difícil de ver. Acá, por ejemplo, está esquematizado con color diferente las diferencias que puedan tener los estratos, y fíjense que dentro de cada estrato se pueden seleccionar individuos, se van a seleccionar al azar y pueden ser distintas cantidades de individuos dentro de cada estrato también. Se puede hacer un cálculo del tamaño muestral, cuánto necesitaría de este estrato, de este y de este, con algún método numérico. Y el último muestreo se llama muestreo por conglomerado. Consiste en agrupar las unidades de la población en grupos, pero no le vamos a llamar estratos, sino para diferenciarlo del otro le vamos a llamar conglomerado. ¿Qué diferencia tienen los conglomerados? Que los conglomerados son heterogéneos dentro del conglomerado y homogéneos entre conglomerados. Por ejemplo, supónganse que tenemos así, esta forma y color de los elementos nos estaría indicando la heterogeneidad que tenemos en la población, pero que podemos formar grupos que sean similares entre sí y que toda la heterogeneidad esté adentro. Entonces, ¿cómo es el muestreo por conglomerado? Seleccionar al azar algunos conglomerados. En el estratificado era de todos los estratos, selecciona al azar una muestra. Acá no. Se seleccionan al azar algunos conglomerados y se analizan todos los elementos del conglomerado porque ahí está toda la variabilidad. La última era definir el tamaño muestral. De esto vamos a hablar la próxima clase. Que le diga eso ya no tiene sentido ahora porque no sé cuántos alumnos me quedaron, cuántos se fueron, cuántos están durmiendo ya la siesta. Hay mucho material para esto. Muestreo, si lo quieren estudiar de un libro de estadística pura, le trae fórmulas para el cálculo del tamaño de muestra, para el cálculo de los errores. Es poco recomendable un libro de estadística pura para muestreo. Es mucho más simpático ver el muestreo, por ejemplo, en un libro social, que hagan encuestas de opinión, porque ahí sí ya le habla de la encuesta, que es el instrumento que uno va a capturar la información. Le habla de otras cuestiones y no tanto de lo que tiene que ver con la estadística. Acá el panorama que yo di de muestreo tiene que ver estrictamente con lo que la estadística le interesa, que es una muestra representativa de la población, y esa representatividad lo podemos adquirir haciendo un método muestreo probabilístico, eligiendo el método en función al conocimiento que tenemos de la población, y por otro lado, el tamaño de la muestra. Para terminar con este tema, les voy a decir lo que vamos a hacer con este tema y con el siguiente, que es diseño de experimento. Tanto muestreo como diseño de experimento nos enseñan a obtener los datos. ¿Cómo vamos a trabajar, cómo va a ser el práctico de esto? Yo le podría haber hecho unos ejercicios y que ustedes me digan qué tipo de muestreo es, cosa que lo hacíamos antes, qué tipo de muestreo es, cuál es la unidad de muestreo y así. Años atrás decidimos que les vamos a dar un paper o un trabajo que ustedes lo lean y que ahí identifiquen si hay un muestreo,
qué tamaño, cuál es la población, cuáles son los objetivos. Entonces, lo que le vamos a pedir es que hagan grupos, ustedes ya se conocen, grupos de 6 o aproximadamente 6. Se pueden aceptar grupos de 5, se pueden aceptar grupos de un poquito más. En principio, le pedimos grupos de 6 y que manden al correo de la cátedra quienes integran el grupo y a quién le vamos a mandar el trabajo que tienen que analizar y la consigna a esa persona que mandó el mail. No hace falta que los 6 nos manden el mail. Con el que ustedes designen representativo, con el que le digan, bueno, este va a ser nuestro líder que se va a comunicar con los profes. Vamos a ponerle número a los trabajos, como esos trabajos vamos a querer que lean, que hagan un informe y que expongan. Como no vamos a tener tiempo para que expongan todos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar material de muestreo y material de diseño experimental. Y vamos a hacer un sorteo, como estamos en la cátedra de estadística, y vamos a decir, a estos grupos van a explicar el tema de muestreo y estos otros grupos van a explicar el tema de diseño. Pero todos tienen que hacer los dos. Todos los grupos van a tener paper para leer de muestreo y después que dé la clase de diseño, paper de diseño. Un trabajo, paper le digo yo porque no es porque le vaya a dar en inglés, no se asusten. Le vamos a dar un trabajito, algo de muestreo y ustedes van a tener una consigna, que identificar la población, que identificar el tamaño de muestra, ya le vamos a decir qué. Entonces, para la semana que viene, ¿cuál es su tarea? Enviarnos el grupo y al grupo le vamos a enviar el trabajito que tienen que leer. Y prepararlo para el próximo jueves, no de la semana que viene, sino de la otra, en la clase práctica van a tener que exponer. También le vamos a decir quiénes son los grupos que salieron sorteados para exponer muestreo. El que no salió sorteado en muestreo va a tener que poner en diseño. Ya le va a tocar o un tema u otro para exponer, pero para hacer tiene que hacer todo. ¿Alguna pregunta? Profe, yo le El quería mail de la consultar. cátedra, sí, el mail de la cátedra. Roxana, vos le podés anotar ahí al chat para todos. Ahí está. Decime, Mariana. Yo le quería preguntar, porque veo que su clase va a ser siempre hasta las 3 de la tarde. Nosotros tenemos matemática a las 3 de la tarde. ¿Será que siempre vamos a poder terminar un poquito antes o hablamos Sí, con el sí. profe para empezar un poquito después? No, vamos a tratar de terminar antes. Ustedes van a... Esta vez, ¿sabés qué? Yo le di la clase inaugural y Claro. el primer tema para que la semana que viene no tengan que estar escuchando la clase y puedan rendir. Pero creo que no son tan largas las clases de 2 horas. Ah, bueno. Siempre van a tener material para leer. Yo les voy a decir lo más importante, lo que yo creo que a usted le interesa, tiene necesidad que yo le explique. Para lo otro van a tener para leer. Fíjense que de ahora ustedes tienen para leer muchísimas cosas. Yo lo único que enfoqué es lo más importante. ¿Está? Bueno, profe. Está, muchísimas gracias. No por nada. Espero solucionar lo antes posible el tema del aula virtual. Porque yo no estaba... Me dijo Jorgelina y no le hice caso a Jorgelina. Pensé que ella nomás no podía entrar. Así que me disculpo con Jorgelina delante de todos ustedes. Porque ella me había avisado y yo dije, bueno, un problema de Jorgelina. Y no es de todos los chicos. Que siempre tiene problemas. No te tuve fe, Jorgelina. Sí, díganme. Cuando tengan la clave del aula se pueda solucionar, ¿nos mandan al correo nomás? ¿O la próxima clase? La clave yo supongo que va a ser la misma, que no nos van a cambiar. Lo que yo quiero es que le habiliten nomás, pero si cambiamos de clave, por supuesto, vamos a avisar. Bien, gracias. Profe, hasta 6 el grupo, 7 no ya. Y, ¿Oh, sí? y es mucho, Es mucho, mucho. sí. Bueno.
Si todos hicieran ¿sabes lo que pasa con 7? Ya el séptimo seguro que no trabaja. Sexto y séptimo ya no trabajan más, ¿viste? Pero bueno. Hay tanta tarea. Tampoco estamos en el servicio militar acá que no hace tan estricto. Mándenos los integrantes del grupo y listo. Bueno, profe, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, profe. Profe, gracias.